Bueno, muy buenas tardes a todos. En estos momentos difíciles estamos viviendo, desde la asociación estuvimos pensando en cómo comunicarnos con nuestros socios, con nuestros amigos, con los criadores y con toda la gente que le gusta la ganadería, y decidimos arrancar con este ciclo, se llama Martes con Hereford. La idea es, martes por medio, tener unos diferentes ciclos de charlas con profesionales de excelente nivel, que nos compartan sus experiencias, también con criadores, y poder hablar y escucharnos. Obviamente, al haber mucha gente, ya me estaban diciendo que hay 300 que ya se han conectado hasta este momento. Las preguntas van a ir por WhatsApp, ya Agustín les va a comentar cómo hacer las mismas. Así que, bueno, gracias a todos los que nos acompañan, y bueno, estoy seguro que vamos a tener una muy linda fin de la tarde con Carlos Acuña y con Miguel Tesanos Pinto. Agustín, si querés presentar la jornada específicamente. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Hay una concurrencia muy importante, seguramente todos conocen a quien me precedió en la palabra. Alejandro de la Tour es el presidente de la Asociación Argentina Criadores de Hereford. Me toca a mí, en calidad de gerente, iniciar con la presentación de esta primera sesión de charlas, que, como se han ido anunciando, van a repetirse semana por medio, con una temática muy interesante, muy nutrida y muy variada. Iniciamos con esta que hemos dado en llamar Hereford, la herramienta eficiente, con dos invitados realmente que nos prestigian esta primera sesión. La temática, la línea temática de esta primera es lo que dice el título, es decir, utilizar la raza Hereford como una herramienta realmente ventajosa y eficiente para producir carne en distintas condiciones y en todo el ciclo completo. Para eso hemos seleccionado a dos personas que prácticamente no necesitan presentación, como es Chuni Acuña. Vamos a tratar de que estas charlas sean desestructuradas, por lo cual Chuni Acuña para todos y Techi Tesanos Pinto para todos, en los cuales cada uno en su especialidad va a transmitirles cuál es su experiencia de muchos años utilizando esta herramienta y teniendo resultados realmente satisfactorios que contribuyen a aumentar la productividad y la rentabilidad del negocio, sobre todo, que es a lo que todos estamos apuntando. Les comento brevemente, cada charla va a ser de 25 a 30 minutos. Después, luego de la primera, lo presento brevemente a Techi, y al final de la hora, ahí vamos a estar recibiendo las preguntas de todos ustedes. Les pedimos que indiquen a quién prefieren que se destine, y si no, yo me voy a tomar la atribución de destinarla en función de la temática que se va desarrollando. Como dije, Chuni no necesita presentación, tiene prácticamente 50 años de médico veterinario, recibido en la UBA en el año 73. Se dedicó a especializarse en la parte de eficiencia de la fertilidad y de la reproducción. Entre todos sus lauros es discípulo de Mike Blockey, que fue el que ideó, implementó y enseñó en todo el mundo las técnicas de diagnóstico de fertilidad en toros, pero básicamente de las pruebas de capacidad de servicio de toros. Hay algún par de números que les doy para no demorar más, que asombran en el caso de Chuni. Lleva analizados o evaluados más de 60.000 toros, y en cuanto a su fertilidad, su aptitud reproductiva. Y no solamente eso, también hace algo con hembras, lleva hechos más de 1.100.000 tactos. Y entre todas esas cosas, asesora establecimientos de distintas razas, pero desde hace no menos de 30 años asesora algunos rodeos de Hereford que muestran valores de fertilidad realmente asombrosos. Por eso lo hemos invitado, para que les cuente un poco su experiencia y saquen sus propias conclusiones. Chuni, el micrófono es todo tuyo. Bueno, esperemos. Esperemos que me escuchen bien, ¿no? Bueno, Agustín, ¿Se yo escucha quiero bien? agradecer Adelante. a la Asociación Argentina de Hereford el haberme invitado para inaugurar estas ciclos de jornadas que van a empezar, y muy orgulloso de estar acá sentado. Que si bien, bueno, es la primera experiencia, vamos a ver cómo termina, ¿no? Esto se inició hace ahora 20 días, cuando terminé el tacto en un establecimiento Cucalá y presenté los datos, no sé si en Facebook, en alguna red. Agustín me llamó, me preguntó, bueno, y
de ahí un poco nació la invitación esta, ¿no? O sea que yo después dije, bueno, en 25 minutos puedo aportar algún dato más que un solo establecimiento, ¿no? O sea, después se sumó otro establecimiento, que después voy a hablar un poquitito de cada uno, Pailauquén, y a posteriori me acordé de 25 años que fui a un campo en Mayor Buratovich, ahí lo teníamos con Marcelo, mi socio, de 30.000 hectáreas, que tenían más o menos entre 5 y 6.000 madres, ¿no? Toda Hereford. Después hubo una cruza con Brahma para tener Bradford, F1, bueno. Pero el origen del rodeo era ese, con un campo con una receptividad de 6 hectáreas por vaca, y también voy a comentar algo de eso, y otro establecimiento que al final voy a nombrar, que también, que es hoy realicé el tacto número 42. Hace 42 años que hago tacto en San Máximo, que es de la Matilde SRL, pero el propietario, hasta hace muy poco que lamentablemente lo perdimos, es de aquí, que fue presidente de la Asociación Argentina de Hereford en la década del 70, el doctor Salvador Fossati Guastini, que fue una gran persona y un cliente que hace 42 años que voy. Cucalá, que es el primero, está ubicado en... A ver qué pasa acá. Bueno, no sé por qué no avanza. Un pequeño detalle. No me avanza la... Ya te va a dar una mano Patricio Chuni. No, pues Tranquilo. pongo Enter. Está congelada, se quedó congelada, ¿viste? El toro ese quiere ser el principal. No sé cuál puede ser el problema. Hasta acá llegó mi ciencia, ¿viste? Seguramente abajo a la izquierda vas a ver una flechita gris tenue, Chuni. Sí. Abajo a la izquierda apretás la flechita de la derecha y vas pasando las transparencias. En tu pantalla, abajo a la derecha. Sí, pero tengo todas las formas. Enter no pasa, la flechita a la derecha tampoco, no puedo salir. Entonces voy a hacer escape, tampoco. Se quedó congelada la pantalla en la presentación. Así que... Ahí necesitamos un apoyo técnico local. Sí. Ahí la chequé, parate, a lo mejor ahora. Ahí está, ahora. Parate. Ahora volvés a puntearla como si fuera un PowerPoint. Sí, pongo acá como siempre. Apretás, si querés, tu izquierda sobre la columna de la izquierda, la siguiente transparencia y debería estar apareciendo, y después la maximizás. Sí, voy a ver si arranco con la segunda, para un poquitito. Bueno, los que nos están acompañando, para varios es una tecnología nueva, estamos haciendo nuestro ensayo, esta es nuestra primera experiencia, pero va saliendo todo bien. Adelante, Chuni. Entonces, Cucalá, bueno, empecé a hacer el Bien. tacto en el año 90, llevo 31 años de trabajo. Es un campo ubicado en la estación Gaviña, el partido Benito Juárez, de la familia Gaviña, son varios hermanos. Ahí tenemos que eran 2.700 hectáreas, ahora 6 años se incorporaron 300 más para juntar 3.000, y a partir de junio del 2017 se incorporaron un campo en alquiler a una legua, más o menos 1.640 hectáreas. Son pasturas viejas del plan Balcarce, de la década del 70, la mayoría, pero la vaquillona, que se hace en torre de 15 meses desde que se inició, son sobre verdeos de invierno, y de noche a veces duermen el maíz en pie. Entonces, esa es la crianza, la recría de la vaquillona de la ternera para que llegue al primer servicio. Acá tenemos que a lo largo de estos 31 años, la vaquillona del primer servicio tuvimos un 87,5% de preñez. Hubo años, me acuerdo perfecto, el año 96, muchos memoriosos o viejos como yo se deben acordar, que la seca del 95 acá en toda esta zona
fue del 14 de mayo al 3 de noviembre, no llovió nada. Entonces, todas esas vaquillonas de recría en el 95, se imaginan cómo llegaron al servicio. Año 96, tuvimos el 55% de preñez en 15 meses. O sea que en estos 31 años hemos tenido momentos de sequía, momentos de inundación y demás. Y lo bueno es que la preñez de las 61.000 vacas es casi el 92%, podríamos decir, a lo largo de 31 años, ¿no? La vaca de segundo servicio, viniendo de 15 meses, suele ser la categoría a veces más complicada, ya lo saben, no tengo que explicar nada, dio el 86,4. La vaca adulta ha sido excelente, porque en Cucalá, de la vaca adulta de los 31 años, 29 estuvo arriba del 92, 93%, la vaca adulta. Nos queda este promedio final de casi el 92% en 31 años, y tenemos que como máximo fue el año 97, con el 97%, por eso me acuerdo bien, y el mínimo fue en año 96, que les comenté que había sido el año del 55% de las vaquillonas, el promedio final del campo fue del 83%. O sea que son verdades muy elementales, muy paradójico todo, ¿no? Pero en los años que llueve, viene el pasto, la vaca come y se preña. Tan sencillo como eso. La reproducción en el bovino es una función de lujo. Lo primero que suprimen una hembra bovina cuando no tiene comida, no gasta energía, no entra en celo, se defiende, entra en esto, cría su ternero a expensa de la reproducción. Por eso siempre digo que la vaca primero es madre y después es amante. Si después se da el lujo de comer y entra en celo, se preña. Si no, no. O sea que esto es lo mismo, pero en gráfico de barras. Y les puedo asegurar que este campo de Cucalá, últimamente, en el año 2018, al poco tiempo de arrendar ese campo, había hecho el tacto 2018, 2.500 vientres. En el 2020 palpé 3.300, perdón, 3.000 en el 2019, acabo de terminar en abril 3.300 y piensan en el 2021 llegar a 3.500, 3.600 ya como tope, ¿no? Como esa carga. Por eso los últimos años vienen incorporando 700 vaquillones en 15 meses el año pasado y 600 este año, con una preñez excepcional, ¿no? Del 95%. Este año 2020 nos bajó un poco el segundo servicio con el 83%. Perdón, sí, 86 y 84. Pero el global de este año fue el 92,8, casi 93. Y como dato, el CREA Juárez, que me pasó los datos de Stanislao Quiroga, que son 30.000 madres, bajaron del 93 al 90% del año 2019 al 2020. Eso en cuanto a Cucalá. Después en Pailauquén, que hace 16 años que hago el tacto, es de la firma Maiken SRL, está ubicado en Bolívar, ahí en Recalde, mejor dicho, Partido Bolívar. Es un campo de 2.000 hectáreas, también con vaquillones 15 meses de recría, que también están en verdeos de invierno y promociones raigras. La vaca sobre pestura y agropiro, la carga 1,10, 1,15 la carga actual. Y ahí tenemos los datos que ustedes los están viendo ahí, ¿no? Porcentaje final de preñez 90 en vaquillona, 90,5, 88 en segundo, 94 y casi 93% los 16 años. El año pasado bajó un poco la de segundo servicio. Este año, casualmente fui ayer a hacer el tacto de segundo, dio el 93%. La vaca adulta viene dando el 95%, o sea que tengo los datos hasta el 2019. En este cuadro no están incorporados los años, el año 2020. Un dato de color importante, que siempre me acuerdo, en el 2014, yo siempre cuando evalúo el tacto, el propietario me pasa la lluvia del año anterior, ¿no? En el 2014, que de un 80% del promedio general del campo, en el 2013 habían llovido 500 milímetros. Y en el 2018, donde fue el mayor porcentaje de preñez del campo, el 96%, en el año 2017 habían llovido 1.206 milímetros. O
se dan cuenta que es todo muy simple. Acá nadie inventó la pólvora, está todo inventado. Cuando llueve y hay buena comida, la vaca se preña. Si no, trata de mantenerse, como ya le dije, criando su ternero y demás. Acá hice una evaluación que, si bien no es el ideal analizar distintos establecimientos, no la hice con ese fin, sino con analizar animales de la raza, ¿no? Que si sumo estos dos campos, tenemos acá 77.000 cabezas palpadas, que son tactos, ¿no? Porque cabezas a lo largo de los años se repiten, ¿no? Eso se entiende. Es lo mismo que 1.100.000 tactos, no son 1.100.000 vacas diferentes, ¿no? Y los 60 y pico mil toros tampoco. Pero cada año el toro, la vaca, tiene oportunidad de hacer rechazo al toro y la vaca salir así o preñada, ¿no? Entonces, acá teníamos 77.000 cabezas. Con respecto al algarrobo, que ya les comenté que fui durante 25 años, y dejé hace 10 años, ya no voy más, tengo datos concretos de 10 años, el 92,5%. Lo demás, en tantas mudanzas que he tenido y achicándome de casa, muchos quedaron en el camino. Yo soy muy de tener todo en el papel, ¿no? A veces soy criticado por un gran amigo que no puedo creer que no uses el Excel con todo lo que vos tenés. Pero bueno, todo paso a paso, como dijo un filósofo, ¿no? Entonces, lo que les puedo decir es que este rodeo de 5.000 vacas suman en 25 años 125.000 vacas. Por eso no lo podía dejar de poner, ¿no? Para sumar a esas 77.000, ya pasar las 200.000 vacas, ¿no? En los 11 años que recopilé, tuvimos el 92,5% de preñez. Pero teníamos cosas muy interesantes ahí, como ser, cuando fue la sequía del 2007-2008, que en esos campos llovían 200 milímetros por año, la preñez no pasaba del 80%. Mientras que en años como 88, 89 o 90 y pico, este campo estaba en una administración muy grande de campos, que había como 30, y hacían un ranking de preñez. Un año fue el primero en el ranking con casi el 98% de la preñez, con 850, 900 milímetros en el año, ¿no? Realmente sorprendente. Y todo muy relacionado con la lluvia, como les dije hace un ratito, ¿no? Después, lo otro que puedo comentar de San Máximo, que era el campo que ya más o menos hice una leve presentación, está acá en Estación Yerbas, Partido General Alvear, está entre Alvear y Tapalqué. Es un campo de más o menos también 2.800, 3.000 hectáreas, que hace, le dije, 42 años que hago el tacto, ¿no? La preñez más baja, o una de las más bajas, fue en el año 96, a posteriori de la seca del 95, que fue el 82%. Después hemos tenido años de arriba del 90, pero la preñez promedio de los 42 años es el 87%. Ahí no se entora la vaquillona del primer servicio, viene de otro campo preñada, pero por ahí te llegan 500, 600 vaquillonas preñadas y te las regalo al año siguiente el segundo servicio, ¿no? Entonces, y no descuidar el tercero. Cuando el entore es precoz de 15 meses, el tercer servicio vendría a ser el segundo servicio de un entore tradicional antiguo, ¿no? Entonces, tampoco en el tercero uno las puede echar junto con la vaca, que vaya a comer lo que pueda, porque ahí tenemos problemas. Y muchas veces nos pasa. Si no están los campos que la manejan aparte, tienen mejor preñez. Cuando aparecen mezcladas con las vacas y uno después hace el análisis por separado, se da cuenta de que hay muchas de tercer servicio que quedan en el camino. Y es una lástima, un animal nuevo, que quede vacío, ¿no? Normalmente en todos estos campos, a lo largo de tantos años, lo que uno hace es lo más simple. Toda la vacía se va. Simplemente quedando la vaca preñada en el campo, y después el otro paso sería la NPT, la que no presenta ternero. Al comenzar el servicio, habría que... No, pero claro, es la más gorda, que a veces pasa en el tacto, una vaca regorda, obviamente va a estar preñada, pero estuvo de turista bastantes meses, ¿no? Entonces, si uno quiere ser estricto, bueno, empezar a eliminar la vacía al tacto, sobre todo en los años normales.
un año de una penuria total, que pasan una de segundo servicio con el 55-60% de preñez, capaz que no te vas a dar el lujo de eliminar el 40% de un rodeo, que bueno, por algo tuvo un problema muy puntual, ¿no? Entonces, el campo, otra cosa que me estoy acordando ahora de Buratovich, potreros 2.500, 3.000 hectáreas que no tienen aguadas, que a veces toman de los canales del río Colorado, utilizábamos el 3.5% de toros Hereford de alta capacidad de servicio. Eso es otra cosa que, si bien no lo tenía pensado decir, pero justo me acordé ahora, y por algo será, ¿no? Pobre el toro, que siempre es el olvidado de siempre, ¿no? Todo congreso de reproducción, todo se centra en la hembra, y bueno, y que la hembra, que los protocolos, y el pobre toro, bueno, déjalo, pero el toro es clave. Un toro que tiene un problema, te perdés 40, 50 terneros. Una vaca que tiene un problema, a lo mejor pierde su ternero, pero no está incidiendo en el resto. Entonces, insisto que en la Argentina, por lo que yo veo, recorro, charlo, he ido a dar charlas en General Alvear, provincia de Mendoza, donde llegaban a usar hasta el 12, 14% de toros. No, pero el potrero de 7.000 hectáreas. Nosotros hicimos, no con la raza Hereford, así que le mando un chivito a otra raza británica muy buena, al 3% en 7.000 hectáreas, 300 vacas con 9 toros, y tuvimos el 90% de preñez. A partir de ese ensayo, mucha gente, vecina y demás, bajaron. No bajaron al 3, pero del 14 que bajen al 6, ya es una locura, ¿no? Pero eso todavía, hay varias materias pendientes en la cría en la Argentina. La más importante para mí es se congeló como mi pantalla, en el 63% el porcentaje de tete desde la década del 30 o más, si uno va a los registros. Y eso es una asignatura pendiente, bueno, para mí como veterinario, que había puesto un tope, dije, hasta que no lleguemos al 75 no me voy a jubilar. Uy, tenemos chuni para rato, me decían. Pero bueno, Australia está en el 70, 72, Estados Unidos 85, ¿ya no? Brasil, bueno, menos del 60. Pero acá todavía tenemos muchos problemas, que no es el motivo de esta charla, pero cada uno sabrá, ¿no? O sea que todavía hay mucho por hacer en cuanto a la cría, pero las cosas simples. Yo siempre trato de ir a la base, a lo simple, a lo sencillo. Para rebuscarte la vida tenés tiempo, pero a lo mejor empiezan a hablar de enfermedades más exóticas, y bueno, la neosporosis, sí, está actuando, de acuerdo, pero ¿por qué no investigar la brucelosis primero, que tiene más de 100 y pico de años? Ahora, por suerte, hay un plan nacional, que es una resolución que mucha gente empezó, pero se necesita mucho más, ¿no es cierto?, de todo ese tipo de cosas. Y el tema de toros, que es un tema específico mío, veo que todavía hay gente que no revisa, siempre es 50, 60% que revisan los toros, y 50 o 60 que hacen tacto. O sea, todavía falta mucho por hacer lo simple y lo sencillo. ¿Qué mejor que poder usar un buen toro Hereford, como muchas cabañas lo tienen, al 2%? O sea, 100 vacas con 2 toros, pero te tienen que cubrir perfectamente y no tenés problemas. Entonces, si vos vas a un remate, compras 2 en lugar de 4, vas y te compras los 2 toros mejor el remate. Por eso le digo a los cabañeros que a veces, Juni, unos pateas en el negocio, nada que ver. Usar menos toros de mejor calidad. Porque entiendan que la capacidad de servicio no tiene ninguna correlación con nada. No es que vos lo ves al toro, mirá qué testículos, que va. Bueno, a lo mejor el 90 o 95% va a ser de alta. Pero es una prueba objetiva que hay que hacerla. Así que, bueno, yo estoy más o menos en los 23 minutos, si no me equivoco. No quiero extenderme. Así que después quedarán, un momentito, me faltaba... a ver. Eso te iba a comentar, Churi, tenés unos minutitos, estamos bien en tiempo, así que podés hacer algún comentario si es que te queda una cosita pendiente. Tenés un montón de preguntas que las vamos a ir viendo después. Te comento que tenés... Me gustaría terminar con esta frase que siempre me acompañó en mi vida, incluso está en la portada de mi libro, y que es la que he tratado de hacer carne y lo trato de seguir haciendo, ¿no? Porque uno que es apasionado se da cuenta de que es importante encarar la vida con entusiasmo, con optimismo y con ganas,
porque hoy en día, si uno se deja llevar por todo, estaría metido abajo de una cueva. Gracias a Dios que nuestra profesión ha podido seguir trabajando y el campo no para, y la gente ha seguido haciendo tacto, pues tiene que vender su vaca vacía, tiene que pagar sus cuentas, todo, así que por suerte no he tenido que lamentarme como mucha gente que uno conoce, amigos que tuvieron 30 o 40 días encerrados, así que yo en eso soy un agradecido a Dios que tengo trabajo, tengo salud y tengo la familia, que es lo mejor que Dios me regaló en mi vida. Así que les agradezco un montón, y a Agustín, a Alejandro y a todos por haberme invitado, y bueno, quedaré después abierto a la posibilidad de contestar alguna pregunta. Muchísimas gracias, tú, Chuni. Te estaba comentando que tenés una serie de preguntas que, como avisamos, las vamos a hacer al final, así le damos continuidad a las charlas. Desde ya los agradecidos somos nosotros. Tenés alrededor de 350, 360 personas que te están siguiendo en este momento, y gente, obviamente la mayoría de la Argentina, pero tenés de varios países del exterior. Algunos saludos puntualmente de República Dominicana, de otros lugares, de la Argentina, bueno, todas las provincias centrales y también de Chubut, Río Negro. Bueno, después haremos referencia. Mil gracias, Chuni. Te quedás entonces. Gracias. Y Gracias, vamos a pasar a la segunda charla, que como anunciamos es a cargo de Miguel, para todos, Techi Tesanos Pinto. Les comento muy brevemente, le he conocido dos facetas a Techi. Lo conocí cuando era funcionario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en la época de Miguel Campos, hace unos cuantos años. Ahí, bueno, ambos juntos, pero Techi con toda su polenta que hoy sigue teniendo, fue uno de los promotores de la formación del Foro Argentino de Genética Bovina, que les comento brevemente. Integra a la mayoría de las asociaciones de criadores, a la Sociedad Rural Argentina, Cavia, tiene una serie de funciones en beneficio de la genética. Eso fue un intento que lo más aplaudible tal vez es que fue una iniciativa del Estado para que se trabajara en forma conjunta con la actividad privada, y eso todavía perdura, así que eso se lo seguimos agradeciendo particularmente a Techi. Ahí fue donde tuve oportunidad de conocerlo. Techi fue también funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal, fue colaborador de Leo Sarkis, con una serie de iniciativas, pero la faceta final que le conocí, que realmente yo no la conocía, y no digo que me sorprendió porque no era por qué, pero cuando tuvimos oportunidad de visitar el establecimiento El Cencerro, que queda sobre la Ruta 74 entre Tandil y Ayacucho, con la comisión de puro registrado de la asociación, con los inspectores, con los técnicos, etcétera, que tuvimos una reunión sumamente nutrida y valiosa, que hasta hoy se siguen desarrollando las propuestas o elaborando las propuestas, pero tuvimos la oportunidad de conocer El Cencerro. El Cencerro, que no digo que sea solo obra de Techi, pero es uno de los grandes responsables. Y nos mostraron planteos extremadamente eficientes desde el primer eslabón, que es la genética, hasta el último eslabón, que son los animales encerrados, novillos excepcionales, todo utilizando Hereford como la herramienta realmente eficiente, que es lo que estamos tratando de transmitir a través de esta reunión. Techi, adelante, sos dueño de micrófono y de la imagen. Bueno, muchísimas gracias, Agustín, muchísimas gracias, Alejandro, y muchísimas gracias a toda la Asociación de Hereford que nos da esta chance para, por un lado, capacitarnos, por otro lado, quizás entretenernos, porque ¿quién no es fanático de la ganadería en este grupo tan numeroso de gente que está escuchando? Así que, por mi lado, lo que yo quiero contar, lo más sencillo posible. Ahí le puse 100 años de Hereford en El Cencerro, y de verdad que me quedé corto. Posta, como dicen los chicos, me quedé corto porque, por suerte, los Pereira Ola, que es mi madre, en este caso la Avenida del Campo, es descendiente de los primeros, los que trajeron los toros a la Argentina, las vacas y aquello de Niágara y todo lo que ya sabe todo el mundo. Así que me parece que quería hacer un pequeño honor a muchísimos años de trabajar con esta raza, de trabajar con resultados buenos. Entonces, lo que voy a tratar de hacer hoy es contar un poco digamos, lo bien que nos está yendo, en una palabra. Entonces,
acá tengo la buena noticia, es que no voy a hacer una clase de suelos, pero el campo que nosotros vamos a ver es un campo que tiene, este es el mapa de suelo nada más, está entre Tandil y Ayacucho, ¿sí? Acá estoy mostrando rapidito 1.700 hectáreas, y tenemos tierras imperfectamente drenadas. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo este mosaico, todo este despelote que no hace falta explicarlo, hay tierras desde, miren, 38% 2 y 3 WS y 40% de 4 WS. En castellano, para los que no conocen mucho, esto es hidromorfismo y impedancias en el perfil. Entonces, en la clasificación americana, bueno, señores, acá hay problemas de piso, hay problemas cuando llueve, de que la cosa se ponga complicada, así que a los efectos del trabajo real de todos los días, bueno, la lluvia de la semana pasada de 150 fue una cosa complicada, por supuesto, y lo más importante de todo, la oportunidad de labor de todas las actividades ganaderas e incluso algunas agrícolas que hacemos, se ve comprometida cuando uno tiene ese tipo de suelo. Así que quería contar un poquito eso. Acá, más o menos les voy a... Esto es una foto de hace poco, cuando tuvimos la suerte de que venga Agustín y toda su banda de inspectores y todo. Y más o menos, los Hereford de San Cerro, bueno, ¿dónde están? ¿En qué situación? ¿En qué superficie? Bueno, acá tenemos 1.720 hectáreas propias, 2.130 alquiladas, formando todo el paquete de que trabajamos. Bueno, acá voy al final de la diapositiva, donde dice 1.800 hectáreas. Bueno, 1.800 hectáreas de pasturas de cría están en De la Garma, y las otras 2.000 están entre Ayacucho y Tandil, que fue donde yo les mostré ese mapa de suelos que parecía tan complicado. Y bueno, entonces más o menos lo que hacemos son solo 600 hectáreas de agricultura, nada menos que 540 hectáreas de promociones de ryegrass, que van todas destinadas a nuestra ganadería, por supuesto en recría, 170 hectáreas de avena, 350 hectáreas de pasturas de recría y 390 hectáreas de pasturas para cría. Y por supuesto, aquellas 1.800 que están separadas por 200 kilómetros del establecimiento del cencerro. Y bueno, ahí están muchas de las vacas. Acá lo que me interesa mucho contarles es un poco cómo el rompecabezas de los stocks que tenemos, que está formado por rodeos generales y rodeos puro registrados. Empiezo al revés, los rodeos puro registrados, en su momento hace nada menos que 35 años recibimos algunas vacas Pedrick, pasamos a puro registrados, y siempre yo aprecio el trabajo de los inspectores de la Hereford, que vienen a ayudarnos a las inspecciones, a clasificar los S barra, clasificar la vaquillona PR, en fin. En el fondo, nuestro encargado, el ingeniero Bullot, y yo tenemos nuestro conocimiento y todo lo que vos quieras, pero en principio nos parece central que la asociación esté rompiendo las tranqueras, literal, para entrar a nuestro rodeo y darnos una mano en toda la clasificación y la inspección, de modo tal de que año a año nosotros sigamos estando un poquitito mejor. Volviendo al rodeo general, tenemos 1.700 vacas madres totales, y acá viene lo que yo quería, una de las cosas que quería puntualizar. Son 850 los novicios en terminación que tenemos todos los años, 650 vaquillonas en terminación y 250 vaquillonas de reposición. Esta la cuidamos más desde ya, son nuestras futuras madres y van todas a 15. Eso, no hay ninguna que pase. En definitiva, las 600 vaquillonas de terminación van a ser del medio para atrás, o sea, del medio a la cola. Acá van a ver nuestro rodeo cabaña, que son 150 vacas madres PR, y los 4 padres acá no voy a detallar, porque no creo que les interese mucho, pero
Tenemos, bueno, o 4 o 3 padres, pasamos por ese barras nuestros, a veces hacemos inseminación, en fin, hacemos un recorrido largo de las distintas estrategias para tener padres diferentes a lo largo del tiempo. Bueno, los toros padres son los que están en el campo, los que trabajan con las vacas en De la Garma, los que trabajan con las vacas generales en nuestro establecimiento de Cencerro. Después, para entretenernos tenemos un poco de todo, pero bueno, también les quiero contar que tenemos venta de toros, de los 50 toritos son ese barra y puro registrado. Después tenemos nuestra reposición de toros, por supuesto. Después tenemos nuestra reposición de vaquillonas puro registrada, que también son las compañías de la 250, ¿sí? Entonces, tenemos, también van a 15, ¿no? No van a ningún otro lado. Y las vaquillonas de venta pura registrada, que también es otra categoría que nos damos la satisfacción de también vender vaquillona preñada en algunos de los 2 remates a los que asistimos. Acá yo, Agustín, a riesgo de equivocarme, porque me contaste que recién dijiste muy clarito, al fin de la cosa engordan los animales Hereford. Yo me animo a empezar por eso, porque la genética Hereford y el tipo de hacienda que nosotros producimos, y muchos de los que están escuchando también, son claramente aptos para hacer esto. Entonces, tenemos 2 épocas de engorde. Los machos entran con 310, 320, cuando está terminando la primavera, y se van con 400, ya desde febrero, marzo, abril, liquidamos todos los 200. Las hembras es distinto, porque acuérdense que les conté que van la cola de hembras son las que engordamos, salen con 295, y esto empieza en el fin del invierno y tratando de que en la primavera también se vayan los animales. Una cosa central es la conversión. Nosotros siempre le digo al personal que trabaja con nosotros y a nuestro ingeniero Guyot, yo campeón mundial de engorde no quiero ser. Es una carrera que no voy a correr. ¿Por qué? Porque como este establecimiento tiene muchas aristas, es grande, tenemos que ir de acá para allá, nosotros preferimos, incluso este año la conversión fue peor que 9 kilos de materia seca por kilo de novillo producido, pero queremos estar, llamémosle, en el cuartil superior de engorde, pero no somos expertos, no tenemos solo un feedlot. El feedlot ocupa 2,5 hectáreas y el establecimiento que les nombré ocupa un total de 3.800, con lo cual trabajamos con la ración, que se las quiero contar. Si hay algún nutricionista, seguramente me va a criticar un poco porque tiene un poquito más de fibra que lo estrictamente necesario para la dieta de novillos, probablemente. Sin embargo, tenemos algo que también yo se lo recomiendo a todos, y todas las veces que puedan, háganlo, que es, señores, den la comida que ustedes tengan en su campo. Y eso es algo muy importante porque vas bajando los costos de acá para allá, los costos de los fletes, los costos de las comisiones, los costos de los impuestos, en fin. Acá si chusmeamos un poquito, la cebada es un cultivo que se da en la zona, el maíz también, de hecho lo regamos, así que si no quiere darse a las patadas lo hacemos rendir. Después, la speller de soja, ¿ustedes hacen? No, la verdad que no, pero hacemos canje porque hacemos soja, si no, no tendríamos canje. Y por abajo están viendo la dieta de vaquillonas, que en el fondo no termina de ser muy distinto. Muchas veces le damos un poquito más de proteína a la hembra, y a veces ese speller de soja lo hacemos sobrepasar la línea del 4%. Así que, síntesis de esto, señores, todos los 1.200 o 1.300 animales gordos que producimos final, con esta dieta de terminación, salvo algunos cruzamientos que hacemos muy pocos, son todos Hereford, y sus madres son del 100% Hereford. Ven acá no me dejo mentir, acá hay un animal cruza, un careta, porque este debe haber venido de alguna vaca
que tiene algún vecino, que también tenemos unas 100 vacas adicionales que no quise detenerme, pero más o menos esto es un panorama de la recría. La recría va toda a ryegrass y va toda a avena. Estos números que ustedes están viendo son números todos promediados. Me faltó tener el detalle de Chuni cuando habló de los años específicos, pero de verdad que sumamos muchos años donde aproximadamente estos son los números que nosotros estamos teniendo. Durante el invierno, bueno, desde el destete hasta el invierno, fíjense que a los machos les hacemos ganar 600, por supuesto, por momentos es un 700, pero a la hembra yo solamente contabilicé la cola. Acuérdense que la hembra buena, que son la niña mimada del campo, va toda en tore y por lo tanto no le tomamos la ganancia diaria para esta transparencia. Por supuesto se la tomamos porque tratamos al revés, de que ella llegue a los 280, 290 hacia el 5, hacia el 10 de noviembre, donde con IATF e inseminación con toros probados tratamos de sacar nuestros terneros. Acá están las niñas mimadas del campo. ¿Por qué? Porque desde que hacemos 15 meses, que hace mucho, por supuesto nosotros hemos encontrado, como todos los que están escuchando, una rentabilidad sin duda que hace que el número de la actividad ganadera sea antes y después de tener la reposición en 15 meses, porque no perdemos nada de tiempo, no perdemos pasto, no perdemos todo lo que ustedes ya saben. Solamente lo quería contar porque acá son fotos todas reales, donde usamos, en estos días estamos usando Yarará para IATF, y insisto, yo voy a dar números reales y no llamémosle exagerados con algún año bueno. Por supuesto que nosotros tenemos el mismo 50% en IATF que tienen todos ustedes, con algunos años que la verdad que nos estamos superando fuerte, muchas veces. A veces llegamos al 55, estamos contentos. Y producimos algo que nos parece interesante, que es lo siguiente. Bueno, van a repasarse con toros de bajo peso en láser. Bien. ¿De dónde vienen esos toros de bajo peso en láser? Esos toros de bajo peso en láser, que vamos a volver a eso, vienen de este rodeo, que son alrededor de 280 animales. Seleccionamos los machos nacidos sin asistencia que pesen menos de 29 toros, menos de 29 kilos. Ese ternero que está ahí, que está lamiéndolo la madre, no sabemos si pesó 32 o si pesó 28. Si pesó 28 y es macho, pues bien, lo vamos a dejar entero y quizá sea uno de nuestros toros padres de bajo peso en láser. Ahí entonces están naciendo una porretada de terneros, 250 por decir un número, 240, y entonces vamos a estar seleccionando 8, 10 toros como maximísimo. Por lo tanto, nos sentimos que si bien esa vaquillona, que ahora la ven al parir, bueno, en el medio del invierno, tratando de recuperarse como la ven en la foto, pero bueno, esos hijos van a ser futuros padres muy, pero muy confiables. Eso es lo que a nosotros nos llena de orgullo, porque cuando presentamos eso, o cuando lo usamos nosotros, bueno, nos vamos a dormir, llamémosle tranquilo. Los índices que tienen las hembras estas son una asistencia al parto de alrededor del 10% total, y la asistencia al parto, acá, bueno, algunas son, no, esos hay que sumar. Cesáreas es el 1,5% adicional, entonces tenemos ese trabajo real. Lo demás pare todo naturalmente, con alguna pérdida, por supuesto. No tenemos empacho en decir que, por supuesto, aún sin asistencia al parto, tenemos una pérdida muchas veces del 3, muchas veces del 4, y en años malos el 5 o el 6. Pero más o menos andamos con esos números. Bueno, acá, entonces, vamos a seguir con otro rodeo, pero acuérdense, por lo menos de parte nuestra, es algo que nos interesa mucho. Acá, la vaca de cría tiene unos índices tomados en los últimos años,
con mucha precisión es la vaca de cría general, y acá me parece, Chuni, que no nos vamos a equivocar si contamos algo bastante obvio, que la vaquillona de segundo servicio es la que más le cuesta, pero acuérdense la foto anterior, a ellas las cuidamos, las acariciamos a la mañana para que después vayan a su segundo celo y segundo servicio final, tratando de lograr esos índices promediando el 89%, que de verdad nos parece muy interesante. Pero claro, hay por detrás, y vuelvo a la raza, y vuelvo a la fertilidad potencial de la raza. Realmente es algo que, bueno, no todo el mundo puede darse ese lujo de tener una fertilidad tan importante. El Hereford se lo da. Acá estamos viendo una foto nomás de verdad que, lo digo con un poquito de orgullo, no elegimos fotos así, bueno, miren esto, sino que, bueno, más o menos algo para tratar de que la presentación sea atractiva. Las fotos son vacas que vienen de origen Tanilofú, como ya saben, ya lo hablamos a esto, y eso sí, fueron mochadas siempre fueron mochadas, hace más de 30 que estamos mochando, y hace más de 30 que también aparece Pumba, el asta que todo el mundo sabe que siempre va a aparecer y no nos quita el sueño y no nos importa, pero bueno, mantenemos esa línea de seguir mochando. Hay un Bambán que nos fue realmente bien con ese toro. Pudimos en su momento tratar de unificar el rodeo. Esa tarea no hace falta que la profundicemos, pero unificar el rodeo hacia animales moderados es una tarea de siempre. Así que, bueno, otro padre que trabajó mucho con nosotros es un hijo del Libertador. Hay otro hijo de Loncompiré, X2052, y ¿se acuerdan que dijimos que con quién entorábamos las curas registradas? Bueno, con alguna inseminación, con ese barra, con nuestros, y por supuesto con algunos padres pedris que hemos comparado, y bueno, se nos podría nombrar, aunque sea esos. Acá, medio campechano, nos animamos a engordar los toros en su etapa final. Entonces, eso lo hacemos 100% a campo. ¿Por qué? Porque nos parece todavía siempre vigente esto de poner a disposición de los productores toros que caminen, que hayan caminado, y bueno, no los dejamos en un corral, sino los dejamos en potreros de, ¿qué le puedo decir? 20, 25, 30 hectáreas por lo menos. Y bueno, ahora estamos mejorando esos comederos, pero la verdad, como están viendo en la dieta final en los últimos meses del toro, sigue siendo de altísimo contenido de fibra, y por supuesto se comen un 30% de maíz, y la proteína para tratar de que asimilen el almidón del maíz desde ya que se la damos. Así que es nuestra estrategia, es una estrategia que nos ha dado éxito porque al final del día el productor que se compra un toro, lo único que quiere es llevárselo del remate y que el toro trabaje, no es tan complicado. Gracias, Chuni, por decir varias veces simple, y nosotros pensamos lo mismo. Esto tiene que ser una cosa sencilla, en términos de que un señor va a un remate. Acá me parece que tengo algún amigo que nos ha comprado algo de Hacienda, de la zona de Ameguino, así que si está escuchando, le vamos a mandar un cariño. ¿Por qué? Porque él también entiende lo mismo. Estoy hablando de una cosa estratégica y técnica. Señores, no me engordes los toros con una cantidad de energía tal que después cuando llega al campo se me pinchan. Entonces yo lo único que quiero es que la vaca se preñe, punto. Acá también vamos a contar algo que ponemos a disposición en el remate, pero no tanto para hablar del remate, sino porque en realidad también miren cómo tienen distintas performances los animales que vienen a mi derecha, los toros de bajo peso, acuérdense, nacidos de vaquillonas de 15, que no tienen asistencia, y ese es el promedio, el 28,5 que están viendo es el peso al nacer promedio de los últimos años de esas vaquillonas, con una circunferencia escrotal de 37,6,
y una ganancia, acuérdense la dieta, mucha fibra, una ganancia de apenas superando el kilo, no necesitamos mucho más, para que lleguen con ese quilaje a terminación, a venta o incluso a nuestra propia reposición. Por el contrario, los toros que los inspectores que vienen a nuestro campo, uno que se empieza con Gran y termina con Dolini, por ejemplo, que conoce de memoria y ha aceptado como ese barra, bueno, desde ya que tienen, por su envergadura, por su tamaño, por su conformación, una performance mayor, tanto en conversión como en el peso final de venta. Así que es un poco lo que quería mostrar al respecto. Bueno, yo para terminar quería mostrar dos cosas nada más. Uno, una foto nuevita de hace 30 días, y también la sacamos mirando los toros con los inspectores y mirando con Agustín los toros. Los toros se dieron vuelta, pum, le sacamos una foto. Son los toritos que van a engorde, que van a comer esa dieta de silo, que van a comer esa dieta de fibra y que vamos a poner a disposición de los productores en la primavera. Y a la derecha están teniendo una foto del remate real de Rauch, de una foto del año pasado, del anterior, que, bueno, para que se dé una idea un poco del tipo de animal que nosotros usamos, un poco la cabeza. Acá la verdad que quise mostrar un poco el tipo de toro, moderado. Bueno, ahora tenemos, gracias a Yarará, un poco de pigmento, pero más o menos un toro versátil, un toro cómodo, un toro fácil, un toro que vaya a trabajar, que salga de esos corrales del remate que está durante un día y medio, y que se vaya derecho al campo a tratar de producir lo que todo criador quiere, de cada vaca un ternero. Bueno, nada más. Techi, muchísimas gracias, clarísimo, súper nutrido y consistente la información, así que desde ya te agradezco lo mismo que a Chuni. Tenemos un montón de preguntas muy interesantes, las voy a ir salpicando, así que Chuni, empezá a desenfundar el facón y voy arrancando. Y en homenaje a algunos de los asistentes que nos acompañan desde afuera, como bien dije, una persona de República Dominicana pregunta a Chuni, ¿qué recomendás más? ¿Tener las vaquillonas solas o con las vacas de segundo servicio? ¿Y cuándo incorporás la vaca de segundo parto a las adultas? ¿Cuando pare o cuando desteta? Sí, normalmente la vaquillona de primer servicio siempre las entoro solas. Siempre, la vaquillona de primer servicio. Y después del parto, crían su primer ternero, y el segundo servicio, el ideal es que estén solas. Y si vienen de entore de 15 meses, ya lo dije en la charla, si podés, el tercer servicio también sería bueno que estén solas, porque si la ponés con la vaca adulta, en algún momento la podés concentrar a la vaca adulta, y este animal, que también está cortando dientes y todo, que su primer servicio fue a los 15, ¿entienden? El segundo servicio, el tercero de esta hembra, es igual que el segundo de la hembra que era de antes, dentro de 27 meses. Así que siempre el ideal es primer servicio, segundo servicio, tercer, y después del tercero se juntan. Pero a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Por lo menos no juntar nunca la de segundo con la vaca. Si tenés que juntar la de tercero, bueno, juntala, pero no es el ideal. Pero lo que sería muy contraindicado es juntarla de segundo con la vaca. Gracias, Chuni. Voy salpicando con uno y otro charlista. Acá hay una pregunta para Techi. En cuanto a los toros que ustedes no venden, o sea que los mantienen para servicio propio, ¿reciben la misma alimentación que los toros que sí se venden? ¿Y qué frame promedio tienen los toros que venden? Mirá, los toros para que te des una idea, los toros que van a terminación para venta, al final, los últimos 45 días, mantienen la misma cantidad de comida, por así decirlo. En cambio, los toros los toros de reposición le bajamos por unidad de kilos. O sea, no bajamos la composición de la dieta, sino
bajamos la cantidad de kilos que comen. O sea, un animal, un toro que está comiendo ese suplemento con mucho silo, nosotros le damos alrededor del 2,5% medido en materia seca de su peso vivo, porque también están, acuérdense que dijimos que estaban en los potreos, estaban en un potreo medio pelado, pero potreo al fin, y después estamos bajando en los toros nuestros alrededor del 1,5% en esos toros, en los toros nuestros. Así que hacemos una importante baja de la ración. Gracias, Techi. Chuni, para vos ahora. Pregunta para Carlos, ¿cuál es su experiencia, que seguro que la tuvo, con inseminación artificial a tiempo fijo comparándola con el servicio natural? ¿Cuándo recomienda un tipo de servicio y cuándo el otro? Bueno, esto podría ser tema para una charla, ¿no? Así que lo bueno, si es breve, 2 veces buenos. Yo a la IATF la considero una herramienta muy importante que apareció en los últimos años y que permitió que se aumente mucho la inseminación. Pero considero que el principal objetivo tiene que ser la incorporación de genética a tu rodeo. O sea que, porque por ahí es bueno decir lo que no se debe hacer, y que uno a veces lo ve, que es a lo mejor comprar un toro en un remate, que puede ser un toro normal del remate, le congelan semen a ese toro y después se inseminan todos los animales con ese toro que compraron, que no es lo mismo que ir a buscar un toro padre, ¿no? Ya que van a gastar en honorarios, drogas, trabajo y demás, en el momento de incorporar la genética, pongan lo mejor que se pueda, sin irse a la cucarda ni mucho menos, pero que sea un toro probado y que sea un toro que sea muy impactante lo que va a dejar, que sepa las crías que tiene y demás. O sea que para eso es muy bueno. Y después, ya le digo, es la facilidad que uno tiene de incorporar genética en la vaca con cría, que antiguamente estaba casi limitada a las cabañas, ¿no? O alguna gente con celo detectado era muy engorroso hacerlo. Hoy en día está, pero hay que manejarla con cierta cautela y no así que no se masifique, ¿no? Sino usarla en determinados momentos y con un objetivo bien claro. Se puede disentir, cada uno puede tener otras opiniones, pero es lo que yo más o menos pienso en general, ¿no? Gracias, Chuni. Vuelvo a Techi. ¿Cuánto tiempo de servicio tienen el rodeo general, cuánto es el periodo de servicio, y el de vaquillona de 15 meses? ¿Y con qué porcentaje de toros trabaja en cada uno de los rodeos? Mira, las vacas generales a veces pisamos los 90, entre 70 y 90 días, porque ahí esos campos de la Garma, donde hay muchísima vaca, nosotros tenemos, o sea, son alrededor de 2.000 vacas totales de las que estuvimos charlando, así que segmentamos un poco el tiempo también. Así que esa pregunta es interesante, porque nosotros nos tomamos un changüí más, tratar que, bueno, ojalá lleguen, no sé, al tercer celo, cuarto, mientras está el toro, quizá exagerando esos 90 días, pero en la zona de la Garma es una zona de campos muy planos, para el que no conoce mucho es un paisaje lapiridense, más o menos. En cambio, cuando ya nos acercamos a Ayacucho Tandil, en el caso particular de las de 15, que fue una pregunta, bueno, por supuesto el primer celo se lo lleva la IATF, así que a partir de esa semana, después y demás, cuando se quitan los dispositivos, todo lo que ustedes conocen, le damos otros 45 días de repaso, y eso tratamos de que sean 2 celos en la vida total, en el servicio natural. Así que eso sería la respuesta. Gracias, Techi. Chuni, esta no es fácil, ¿eh? Hay un criador más que mediano, pone, de la cuenca del Salado, nos dice, quisiera que el doctor Acuña nos cuente por qué recomienda la utilización de toro Hereford en la provincia de Buenos Aires, en la Pampa Húmeda. Te puse complicado, Chuni. Me pusiste en un aprieto. ¿Cuáles son los atributos de la raza? Agrega acá el mismo. No, por eso.
Los atributos, bueno, la fertilidad es uno, y lo demostré ahora en todos los datos que pasé. Y lo que yo pienso, que muchos criadores de Angus, que en muchos años, en la década del 80, usaban mucho el toro Hereford para cruzar, y que la F1 careta es espectacular. Yo tenía muchos clientes que lo usaban, y que después a esa hembra, el tema es qué hacemos, ¿no? Algunos iban a un trihíbrido británico con Shorton, o volvían a una continental, pero no entiendo yo, bueno, hay muchas cosas que no entiendo en la vida, pero esa es una cosa que no entendí por qué se dejó de hacer, ¿no? O sí, masivamente, porque era una cosa que yo la palpaba y la veía bien, y era una madre espectacular, la madre careta, los terneros careta, y por ahí dice, no, quiero todo negro, quiero todo colorado, una vaquillona colorada, no, pero es espectacular esta vaquillona, es algo, no, o por eso, los toros, yo los veo, yo tengo una cabaña que voy a hacer más de 30 años, que vos la conoces bien, Agustín, en Pablo Acosta, no sé si se puede pasar el chivo, pero bueno, es la cabaña de Los Ángeles de los Monjes Trapenses, que tienen unos toros súper adaptados, los he usado en campos complicados, siempre mantenido, y eso es lo bueno de un toro, ¿no? Y eso lo vi en la raza Hereford, como también la ves en la Angus, la ves en otras, ¿no? No hay que, para mí no hay que ponerse, yo en mi caso no, nunca me puse la camiseta de una raza, y esa es la raza y demás es una porquería. De todas las razas tenés muchísimas virtudes. En su momento, el cáncer de ojo fue una complicación, pero en los últimos años se ha mejorado mucho. Siempre por ahí tenés algún rechazo, pero por toda la selección y todo eso, lo han mejorado, y bueno, y ya te digo, yo tengo muchísimos ensayos en cuanto a lo que yo hago específicamente, que es la prueba de capacidad de servicio, que no hay ninguna diferencia entre la raza británica, ¿no? Podríamos hablar de alguna diferencia con las razas índicas, pero en las razas, en el Bos Taurus, y lo he probado en Australia había Hereford a lo loco, hace más de 30 años cuando fui, y Blocky trabajaba muchísimo con Hereford, muchos ensayos, pero también el tema de la raza, bueno, no me quiero meter en eso porque no es mi fuerte, ¿no? Pero la raza Hereford astada, yo te digo, para los que cruzaban, no, que cuernos no, pero el Hereford con el Angus te da mucho, entonces el cuerno no, pero el manejo, bueno, eso es lo que hoy en día prácticamente ya se ve muy poco, ¿no? Acá está el presidente, así que yo no tengo que hablar de esto, pero se han volcado todos al moche, entonces ya al astado lo ven como... Y siempre me acuerdo de Francisco Ortiz, un gran creador, el dueño de Yarará, que siempre decía, la raza original es Hereford, ¿no? Después lo otro, bueno, fue otro tipo de selección y demás. Pero no me quiero ir del tema, así que bueno. Gracias, Chuni. Bueno, un par de preguntitas más para cada uno. Tenemos muchísimas, tenemos como 40 y tantas de preguntas. Techi, ustedes le dan mucha importancia al tema del peso al nacimiento y pregunta, ¿se manejan únicamente con el dato de peso absoluto o también utilizan los DEPS? Y a continuación también pregunta, aunque no tiene mucho que ver, ¿qué se entiende por toros S barra? Si querés lo vos contestando, vos lo tenés clarísimo, y si no, hago alguna aclaración. Primero, viste que el problema del chat es que te pueden retar y vos te das cuenta, ¿no? Entonces, a mí me retaron porque no contesté una pregunta sencilla que me había hecho, así que perdóname, pero vuelvo para atrás, diciendo que el porcentaje de toros que nosotros utilizamos tiene un techo del 3% y de ahí para abajo. A medida que las categorías bajan, vaquillona de 2, vaquillona de 15, nosotros tenemos un porcentaje de toro menor, porque casi todas esas categorías más jóvenes están probablemente en raigrases o comiendo un poco mejor y recibiendo más atención, entonces el porcentaje de toro se nos ocurrió que podría bajar, cosa que lo hacemos. Así que cuando el toro tiene que caminar mucho allá por de la Garma, lo vamos subiendo, elevando hasta el 3%. Lo otro es, utilizamos DEPS también, hace 11 años, que nos interesa y nos gusta mucho la efectividad de tener bien los números para poder seguir mejorando la selección. Si querés contar vos lo de ese barra, Agustín, así te damos un poco la palabra a vos, pero en principio solo quiero decir una cosa, es más, te voy a pasar la posta a vos, pero lo que nos
pareció interesante cuando salió el S-Barra, que yo me acuerdo perfectamente, es, ¿sabes qué? Que la raza Hereford, yo tengo el recuerdo de que era mucho más cerrada. Entonces, si vos ampliás la base para permitir las inscripciones de animales S-Barra, por ejemplo, en el caso de los toros, o si incluso seguís abriendo un poquito más, pasa lo que en genética, digamos, el profesor el día 1 de la clase de genética en la facultad te dice, señores, ¿cuál es tu N? Bueno, mi base es 4 tipos. No, nuestra base se va ampliando y me da la sensación, y perdón que me meta en este tema, porque no me lo preguntaron, que tenemos una mejor raza en los últimos años. Mucho que ver tuvo esto de abrir el registro genealógico, de que nosotros, no sé, me acuerdo en aquellas rurales cuando éramos pibes, estaba completamente clausurado y cerrado al pedigree. Así que si querés hablar vos porque sos el gerente Agustín y conocés de memoria, me parece que está bueno que lees una impronta institucional al S-Barra, si te parece. Sí, tratar de describirlo en 2 palabras, o sea, todos imaginamos que hay una pirámide en general en la cual en el extremo superior de la pirámide está lo que es la hacienda pura de pedigree, que es un poco en la cual es la fábrica o de mejoramiento y de progreso genético, a partir de la cual los reproductores puros de pedigree después van desbordando ese mejoramiento genético para la franja intermedia de esa pirámide, que son los rodeos de puro registrado en el caso de Hereford puntualmente, y después en la base, gran base de la pirámide, que obviamente es la más amplia de todas, donde están los rodeos generales. Pedigree va trasladando el mejoramiento genético a los rodeos de puro registrado, los puros registrados van trasladando el mejoramiento genético y arrastrando los rodeos generales. En la parte reglamentaria del puro registrado, para producir puro registrado, las madres deben necesariamente ser puras registradas, salvo excepciones que no las comentamos ahora, que es lo que es a partir de rodeos base, pero en términos generales las hembras puras registradas deben reglamentaria y obligatoriamente recibir servicio de toros puros de pedigree, con lo cual se garantiza ese flujo del mejoramiento genético de arrastre de la parte superior de la pirámide. Pero con una salvedad, que como se hace una selección permanente, es decir, esencialmente los registros de puro registrado son de mejoramiento genético, más allá de darle valor agregado a los animales con marca, pero que es de mejoramiento genético, dentro de esa masa que es muy seleccionada, existen reproductores que son sobresalientes. Entonces, en algún momento se planteó y se dijo, ¿y por qué no podemos utilizar de ese universo de población de puro registrado los mejores reproductores también para servir dentro del mismo registro puro registrado? Y ahí nace la marcación del S-Barra, es decir, es lo más selecto, con una serie de requisitos que tamizan lo más selecto del puro registrado. Tan selecto es que se marcan 300, 320 toros S-Barra en el año, que superan toda una serie de requisitos de capacidad de crecimiento, de características cuantitativas importantes, y además superan a la media en lo que es lo que manifiestan externamente. Los inspectores de la asociación, reitero, a lo largo de todo un año marcan 300 o 300 y pico de toros. ¿Para qué los habilita? Los pone a nivel de servicio al mismo nivel que los pedigree, o sea, se les admite, se les permite vientres puros registrados. Pero siempre respetando ese concepto de que la utilización es apuntando al mejoramiento genético. Es un poco la gran descripción de lo que es un toro S-Barra. No sé si quedó claro o si hay alguna otra repregunta con respecto a esto. Si no, estamos un poquito pasaditos de tiempo en lo que habíamos anunciado, aunque se mantiene el interés, veo que prácticamente todos los participantes siguen atentos a esto. Voy a una pregunta a Chuni. Perdón, Agustín, sí. ¿puedo hacer una aclaración breve, no de lo tuyo, de lo que por ahí dijo Techi, que en De la Garma los toros caminaban más, ¿no? Entonces, yo les digo el concepto que yo tengo. El toro no depende de la extensión del potrero si va a caminar más o menos. Si uno es consciente de la formación del grupo sexualmente activo, que son todas las hembras que están en celo y las que están por entrar, que entre ellas se juntan y son las que estimulan y atraen al toro
para que se maneje en este grupo que camina 1 kilómetro por hora, 24 kilómetros en el día, y camina lo mismo. Si el rodeo está cíclico y sano, o sea, si come bien y está sano, es lo mismo en un potrero de 100 hectáreas que de 1000 hectáreas. No hay diferencia. Puede haber diferencia cuando no hay celo, hay anestro, entonces ahí el olfato supera la vista y el toro va hembra por hembra a detectar el celo, entonces posiblemente camine más. Pero en un rodeo cíclico no hay que enloquecerse con el tamaño del potrero, que mucha gente piensa, no, 1000 hectáreas. Entonces, o muchos trabajos que yo presento, con un potrerito de 50 hectáreas, no, nada que ver. El grupo sexualmente activo es el que define todo y para eso tiene que estar la hembra sana y cíclica, es decir, bien alimentada. Gracias, Chuni. Ya que hablas de la palabra sana, va una pregunta de alguien que se me ocurre que no tiene muy claro qué es la sanidad animal. Lo digo con tono de sorna, porque la hace Jorge Dillon, que aparte de ser expresidente, destacadísimo expresidente de Senasa, es un gran tipo, y te dice, Chuni, ¿cuáles son tus recomendaciones para un plan sanitario? ¿Cuáles son las que no se negocian? Y si tenés casos con un alto costo, una alta relación de alto costo-beneficio. No sé si se entreveró la charla, Chuni. Sí. La pregunta. ¿Cuáles son tus recomendaciones en cuanto a plan sanitario y cuáles los factores que no son negociables? Desde el punto de vista mío, que estoy dedicado a la reproducción, no es que si tenés el carbunclo, eso no se negocia. No vacunar contra carbunclo no se negocia. Ahora es obligación, pero muchos años la vacuna más barata del mercado y la que mejor inmunidad producía, era imposible pensar que mueran animales de carbunclo y mueran seres humanos por una enfermedad zoonótica como esta. Conozco de casos, por eso lo digo, ¿no? Entonces, la brucelosis, hoy en día, todo el rodeo, bueno, teóricamente el vencimiento sería abril del 2021 para que todos los animales susceptibles de Argentina tengan un sangrado. Que hasta ahora, todos los que hablamos del 12% y que de los rodeos, 1 o 2% de los individuos, es todo por muestreos. Es el primer muestreo del 100% de los animales con la resolución 67/2019 que salió el año pasado, y en el primer año muy poca gente, muy pocos lo hicieron. Siempre esperando a último momento. Este año algunas personas se han agregado, pero bueno, vino todo el tema del COVID que complicó muchas cosas y demás. Y las venerias es otro tema que tampoco lo negocio, porque el toro tiene que estar sano. ¿De qué me importa los CPD, que la cabeza? Es fundamental. Diagnóstico de venerias. 2 rapajes consecutivos después del último positivo. Bueno, lo que recomiendan todos los veterinarios, la revisión del diagnóstico. O sea que son enfermedades muy elementales que no podemos dejar. Después, bueno, neospora, todas las virales y demás, son para ver, o leptospira también, en algunos determinados casos, a ver si hay animales, si hay pérdidas, si hay abortos, si hay diagnóstico y demás. Pero las venerias es una cosa que es imposible dejar de hacerlo, ¿no? Es muy amplia. Jorge, Sí, Techi, ¿querías agregar algo? No, quería agregar una cosa que, si querés tomarlo como un chivo, pero es una aclaración sobre todo para los que están en la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que la ley de carbunclo, de la obligatoriedad de carbunclo, es de Buenos Aires y es de 1964. Probablemente oyentes no hayan estado en ese año. Y entonces, la pequeña confusión es que cuando nosotros estuvimos en la provincia hasta diciembre, lo único que hicimos desde el 2018 para adelante es aplicar la ley, nada más. Pero siempre fue obligatorio. Entonces, la manera de aplicar la ley fue impidiendo la emisión de guías. Así que bloqueábamos la guía a quien no haya vacunado de carbunclo y por lo tanto esa enfermedad zoonótica tan tremenda y tan grave para los chicos de campo, por ejemplo, bueno, fue bajando mucho su incidencia. Pero era una aclaración para que sepan que desde que nacimos eso era obligación. Así que como tantas obligaciones que no cumplimos, bueno, esta vez la empezamos a cumplir. Bueno, Techi, muchísimas gracias. Y para no abusar del tiempo de todos ustedes, vamos a hacer la última pregunta, que en realidad viene para los dos
y que llega desde España, de un conocido Chuni. El doctor Honorio Carcelle Sales nos hace una pregunta. El amigo Honorio, quien te invitó en alguna oportunidad para dar charlas en España, y nos pregunta, primero agradece, etcétera, pero para los dos, ¿qué potencial tendría la raza Hereford en España? ¿Mejoraría la fertilidad, la rusticidad, la calidad de la carne sobre nuestras razas más difundidas? Reitero agradecimiento y creo que los dos podrían hacer una respuesta conjunta y después vamos dando el cierre. Obviamente, porque en España, yo las razas que he visto, hay muchas razas autóctonas, ¿no? La rubia gallega, la retinta, y hay 40 y pico. Una vez hablé con uno que sabía muchísimo, te imaginas que no retuve casi ningún nombre. Ahora se está usando bastante el limusín, pero para mí, por supuesto, que la raza británica Hereford se daría un aporte, para mí, muy, muy bueno y muy positivo. A mí me parece, Agustín, sí, a mí me parece, Agustín, que yo también estuve en España y conocí eso, y desde el lado de la fertilidad me parece que los rodeos aumentarían fuertemente gracias a nuestra probadísima fertilidad de toda la raza en su conjunto. Y después el tema de las carnes, que no me voy a meter en calidad porque no depende solo de la raza de ninguna manera, pero me da la sensación de que por lo menos cruzamientos con Hereford podrían también hacer sumergir a los productos finales de carnes a distintos mercados. O sea, podrías variar también los destinos. Gracias, Techi. Bueno, vamos a ir cerrando con esto. Voy a contestar varias preguntas que coinciden lo mismo, si se refieren a si estas charlas van a quedar disponibles para ser vueltas a ver o para ser difundidas desde ya. Esto va a quedar grabado y va a estar disponible en la página web de la asociación, que es www.hereford.org.ar a partir de los próximos días. Y desde ya se la vamos a mandar. Ese link se lo vamos a estar mandando a los 470 y tanto anotados que tuvimos en esta oportunidad. Les agradezco, por supuesto. Voy a pasar un chivo, como me recordaban recién. Esto no es nada más que el arranque de la serie de charlas martes con Hereford. La próxima va a ser, estas las haremos martes por medio, la próxima va a ser una jornada especial el día martes 26 de mayo, a partir de las 18:30, en la cual no solamente haremos estas dos charlas como las demás, sino que va a ser una jornada especial sobre la utilización de cruzamientos como herramienta poderosa para mejorar la productividad y la rentabilidad en los rodeos en términos generales. Por supuesto, mejor con Hereford. Tendremos 3 charlas en ese caso y además no menos de 5 o 6 testimonios de quienes están teniendo muy buenos resultados con cruzamientos. Reitero, esto es el martes 26 de mayo, dentro de 2 semanas exactamente, a partir de las 6:30 de la tarde. Un agradecimiento nuevamente muy especial para Chuni, un agradecimiento muy especial para Miguel. Creo que ha sido un par de charlas valiosísimas, por la perseverancia de la gente que nos viene acompañado, por las 50 y casi 60 preguntas que tenemos. Lamento que no tenemos tiempo. He tratado de resumir o de transmitirlas, algunas de ellas, inclusive de unificarlas. Nuevamente agradecimiento. Alejandro, no sé si querés decir un par de palabras de cierre como presidente, pero el agradecimiento especial a quienes nos acompañaron como charlistas, y reitero a todos los que nos acompañan y nos siguen acompañando en esta primera charla del ciclo. No, creo que sería reiterativo, Agustín, agradeciste todo, simplemente mandarles un enorme agradecimiento en persona. Me hubiese gustado darles un abrazo virtual en este momento a Chuni y Techi, y bueno, seguramente esperar contar con ustedes como participantes, como oyentes en otras charlas, con sus preguntas, y bueno, también vernos físicamente y poder seguir con esta pasión por la ganadería y esta pasión especial por el Hereford. Creo que ustedes demostraron muy bien por qué hay tantos criadores de esta raza, por qué tantos vamos adelante con el uso de estos animales en nuestros rodeos. Y millones de gracias a todos los participantes, que bueno, llegó a casi 400 personas, y espero verlos a todos y más el próximo martes. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Patricio Godoy, que nos da soporte técnico para no solamente la promoción, sino para la difusión de estas charlas y bueno, y para acompañarnos en
esto que para nosotros está siendo una primera experiencia. Gracias y muy buenas tardes a todos.